Estos son 5 casos de Lost Media en películas. El Lost Media, o media perdida, es cualquier clase de material. Películas, videojuegos, comerciales, series, música, cualquier cosa que te puedas imaginar que alguna vez se transmitió, pero que en la actualidad es inaccesible para las audiencias. Ciertamente es un tema que genera mucho morbo y puede ser muy aterrador, dependiendo en dónde busques. Para nosotros que nos gusta tanto el cine, no vamos a hacer la diferencia. Créanme cuando les digo que el tema de Lost Media me gusta mucho y he recopilado una lista con más de 100 casos que podríamos exponer. Así que si quieren saber más de películas perdidas, dejen su like y coméntenlo por favor. Te prometo que no tienes idea de lo que está perdido. Pero hoy vamos a comenzar. Mucha gente está familiarizada con las películas de Disney que nunca llegaron a ser. Y estoy seguro de que si tenemos una futura entrega de esta sección, nos vamos a tomar el tiempo de hablar de ellas. ¿Acaso tú estabas consciente de las películas que DreamWorks canceló? Conoce a Boo, o Bureau of Otherworldly Operations, traducida a Buró de Operaciones en Otro Mundo. Esta es una película parcialmente completada que nunca vas a llegar a ver. Es dirigida por Tony Landis, conocido por su trabajo en Lilo y Stitch 2, Igor y la película Emoji. La historia iba de cómo Jackson Moss y Watts se unen a la organización, después de que Moss muere tratando de salvar a niños de una galleta gigante. Esta resulta ser una organización donde todos se dedican a proteger a los humanos de los fantasmas malvados que justamente provocan estos accidentes. Se anunció que la fecha de estreno para la película iba a ser en 2015, pero se retrasó 7 meses para que no compitiera con Intensamente. De un día a otro, la película fue eliminada completamente del calendario y se dio la excusa que se estaba buscando la fecha apropiada para estrenarla. Desde entonces, no hemos vuelto a tener información al respecto de Boo. DreamWorks la eliminó de su sitio web en el 2019, así que es seguro asumir que todo el avance que tenían lo enlataron y la película se canceló. Para nuestra sorpresa, con el avance de los años, algo del material de la película ha salido para que lo podamos ver. Cachos de animación, imágenes promocionales, potencial mercancía. Todo comenzó cuando en el 2016 el animador Nyeon Kim Charoen-chai subió 20 segundos de la película como parte de su reel de animación. Alex Wanneroy, el antiguo supervisor de animación, hizo exactamente lo mismo con más metraje aún. De hecho, Boo no fue la única película cancelada, ya que para el 2017, DreamWorks planeaba otra película llamada Larrikins, y dentro de su reel de animación podían encontrar metraje de esta película también. Fue hasta el 2024, cuando el usuario del internet Spectre Soler subió un PDF con todo el arte promocional de Boo. Hasta la fecha se han encontrado 6 minutos de la película y 95 de estos segundos tiene un aspecto terminado o casi a punto de ser terminado, lo cual podría significar que más metraje de la película existe allá afuera. Se sabe que el elenco iba a ser integrado por Seth Rogen, Melissa McCarthy, Jennifer Coolidge, Octavia Spencer, Aubrey Plaza, así como muchas otras celebridades. De hecho, si buscas el material puedes escuchar unas escenas de la voz de Seth Rogen y es muy extraño. Imaginarte que grabó toda una película que jamás se va a estrenar, que es lo que pasa todos los días en la industria de Hollywood. El por qué Boo fue cancelada, nunca lo vamos a saber, pero sí hubo mucho trabajo en ella. Casos como estos son los que te vuelven adicto a Lost Media. Cuando piensas en películas malditas, te imaginas algo exótico como Japón o Estados Unidos tan siquiera. Uno nunca se imaginaría que en su propio país podría existir una película tan macabra y tan controversial, hasta el punto de decir que maldijo a quien la dirigió hasta matarlo. Juan López Moctezuma quizás es un nombre que te podría sonar. A él se le puede atribuir mucho cómo es que la televisión mexicana se estableció. Conocido amigo de Emilio Azcárraga, fue el encargado de Televisa España. Allá también fungió como productor y amigo de Alejandro Jodorowsky. Y él, como muchos de nosotros,
también estaba picado por las ganas de hacer cine. Dirigió películas como La Mansión de la Locura, Mary Mary Bloody Mary y su obra más famosa y conocida, Alucarda. Moctezuma era un defensor por el espíritu independiente. No quería tener a ningún estudio masticando todas sus decisiones. Sí, esto podría ser algo muy positivo, pero es que Juan López Moctezuma tenía costumbres muy extravagantes al momento de grabar. Era muy conocido por gastarse el presupuesto y el tiempo de su producción con improvisación. Se rumora que escenas de orgías e incendios que incluyó en sus películas pasaron en realidad, forzando a todos los extras a participar. Incluso se ha confirmado que en ocasiones llegaba desnudo al set de rodaje. La leyenda dice que una querida amiga suya falleció justamente durante una de estas escenas de incendio y que desde entonces el hombre se fue en espiral, atormentado por el fantasma de una mujer que solía conocer. El director estaba enfermo y padecía de Alzheimer. Su forma de hacer cine le salía tan costoso a Televisa que terminó siendo despedido. Y tras un divorcio tumultuoso, se aisló a Los Ángeles, lo que terminó por llevarlo abajo a una pobreza extrema. En los 90s fue ingresado por su familia a un hospital psiquiátrico. Pero para conocer la historia completa de este señor, uno tiene que mencionar a los Alucardos. Un grupo de amigos fanáticos del director, los cuales creían ser personajes de la película Alucarda. Se llegó a contar cómo al momento de la muerte del director, todo quedó a su nombre, ya que en 1992 lo robaron del hospital para llevarlo a viejas locaciones de sus películas, con la esperanza de traerlo de regreso. Parece que de alguna forma funcionó, porque un par de años después, Juan López Moctezuma dirigió su última película, conocida como El alimento del miedo. La película que marcó el final de su carrera se basa en una de las leyendas y crímenes más grandes ocurridos en la Ciudad de México. María Trinidad Ramírez vivía con Pablo Díaz, el padrastro de sus 3 hijos, los cuales eran abusados con golpizas que este señor les propiciaba. Una noche la señora se hartó, decidió propinarle 3 batazos directamente a la cabeza, lo cual bastó para que el hombre no se volviera a parar. Posteriormente, el cuerpo fue desmembrado y no tardó mucho tiempo en que alguien descubriera los restos de Pablo en el mismo costal donde María transportaba las hojas para preparar sus tamales. María Trinidad nunca llegó a mostrar arrepentimiento. Confesó tener la cabeza de su marido en una olla tamalera debajo de la cama. Y por su profesión y lo rancia de la situación, aquí se empezó a contar que lo que no le había cabido en el saco, lo había usado para hacer tamales. Así fue como una de las leyendas más grandes de nuestro país se empezó a contar. El alimento del miedo es una película basada en estos acontecimientos. En un barrio pobre de la Ciudad de México, Don Ramón, interpretado por el mismo Moctezuma, tiene que cuidar junto a su esposa a la niña de la vecina, la cual ha sido encarcelada. La niña adoptada, apodada no sé si la liendre o la pulga, con tan solo 5 años es puesta a trabajar, porque la señora Petra cree que se tiene que ganar la vida. Todo se viene abajo cuando un potencial amante satánico llega a casa y tras un fatal accidente, la pulga es asesinada. Para no empezar sospechas y evitar la visita de los policías, Petra decide usar la carne de la niña para hacer tamales. Poco se sabe de la película y durante mucho tiempo se consideró un rumor. No existen pósters, trailers, casi todo el elenco ha fallecido y parece que nadie la ha llegado a ver. Se supone que la Secretaría de Cultura de México tiene un registro de la cinta, por lo cual una versión de esta podría estar archivada. Se dice que en el 2006, Macabro, el festival de cine, hizo una proyección de la película. Yo traté de contactarlos en Instagram, pero no recibí ninguna respuesta. También se dice que en años posteriores se hizo una proyección en Mérida. Mas en el año 2020, el canal ADR Networks en vivo consiguió una entrevista con Jorge Victoria, productor y escritor de la película. También con Ulises Guzmán, que hizo el documental de Los Alucardos. Por primera vez se mostró al público imágenes de la película.
Y se reveló que la razón por la cual nunca se ha estrenado es porque está atrapada en un loop legal. Moctezuma hizo lo mismo que hacía con todas sus películas y a la mitad de la producción se había acabado el presupuesto. En el hospital encontró una inversionista conocida como Gloria Álvarez de la Madrid, quien otorgó 250,000 pesos para terminar la grabación. Moctezuma falleció tan solamente un año después de haber hecho esta cosa, y como había eliminado el crédito de Jorge Victoria, quien había escrito en realidad la historia y se la había adjudicado a sí mismo, debido a la muerte de la hija de Victoria, la cual falleció durante la postproducción, no era una época en la que el hombre se puso a luchar los derechos de qué le pertenecía a cada quien, ya que la señora de la Madrid argumentaba que la película le pertenecía tras la muerte de Moctezuma. Al final, se supone que el abogado de la señora fue quien se terminó robando la película. La mandó a editar entre 2003 a 2004 y dicen que es la versión que alguna vez se proyectó en Macabro. Pero se dijo en la entrevista de 2020 que lo que Francisco Zendejas mandó a editar no representaba la visión de Moctezuma. Que la música está completamente cambiada y editada de una forma tan pobre que se aleja de los deseos originales. Se supone que el abogado es el actual dueño de la cinta, pero no tiene los derechos de distribución. Así que lo único que queda esperar es que sea de esas cosas que se filtran en internet. Es esa clásica leyenda que todo mexicano dice que a altas horas de la noche la llegó a ver en Golden, o quizás en un DVD que consiguió en el Tianguis. Pero la verdad es que es una película que sigue flotando en el espacio y que quizás nunca llegaremos a conocer. Qué lástima que incluso después de su muerte no podremos llegar a ver el último trabajo de Juan López Moctezuma. En la trepanación es una práctica pseudomédica antigua en la que se corta un pequeño hoyo del cráneo con la intención de aliviar la presión del cerebro y alcanzar un mayor nivel de conciencia. Esta práctica jamás ha sido confirmada científicamente y los doctores no la recomiendan. Esta es Amanda Fielding, una científica inglesa que ha luchado por el estudio de drogas y cómo pueden mejorar la conciencia humana. También es una experta en la práctica de la trepanación. Y Heartbeat in the Brain es un documental desaparecido en el que se narra el día y el proceso en cómo Amanda Fielding hizo su propia trepanación. La cinta muestra a su mascota, Birdie, y luego un reflejo de todo el procedimiento, a la tierna edad de 27 años. Las primeras proyecciones tomaron lugar en la Galería Soydam de Nueva York en 1978, donde la gente era conocida por desmayarse, y a pesar de creerse que el material estaba perdido, volvió a resurgir en el 2011, cuando se mostró en el Museo de las Artes Contemporáneas de Londres. La película no se ha visto completa hasta la fecha, pero algunos fragmentos fueron utilizados en el documental Un hoyo en la cabeza de Eli Calio. La última vez que A Heartbeat in the Brain volvió a resurgir fue en el 2021, en el 6º episodio de la 3ª temporada de Hamilton's Pharmacopoeia. Y en este puedes ver cómo Amanda Fielding, en la actualidad, mira junto a Hamilton el documental que nunca estrenó a las audiencias. Narra el proceso detrás de sus decisiones. Es poco lo que se muestra, pero esencialmente ves todo lo necesario. Ver a la mujer en silencio, reaccionar a su búsqueda del más allá del consciente humano, y cómo eso la llevó a autoinfligirse un hoyo en la cabeza, es verdaderamente estremecedor. La forma en que solamente puedes escuchar el latir de tu corazón y el taladro de un dentista. ¿A quién no le gusta la animación? Sin embargo, ¿tú sabes dónde comenzó todo? Digo, alguien tuvo que haber sido el primero, ¿no? Pues ¿quién iba a imaginarse que de todos los lugares en el mundo, Argentina iba a ser el lugar del nacimiento de la animación? El Apóstol es una pequeña sátira política al presidente de ese entonces. Tristemente, esta podría ser una de esas piezas que está confirmado al 100% que jamás llegaremos a ver. Dirigida y escrita por Quirino Cristiani, quien hizo Sin dejar rastros, también película animada perdida, y Peludópolis, la cual ha sido recreada. Pues El Apóstol es considerada la primer película animada de todos los tiempos, durando alrededor de 70 minutos, utilizando alrededor de 14 frames por segundo.
Se supone que el hombre no utilizó celuloide como las caricaturas de antaño. Más bien eran recortes como marionetas al estilo de lo que vemos en South Park, pero literal. Se trataba de una sátira de Hipólito Yrigoyen, el entonces presidente de Argentina. Una historia donde supuestamente quería erradicar Buenos Aires de la inmundicia y la corrupción. Se cuenta que en esta, el presidente llegaba al cielo para conocer a Júpiter, el dios del trueno. Usando sus poderes, deja Buenos Aires hecho cenizas para construirla desde cero. A lo que termina despertando, para darse cuenta de cómo tiene una complicada realidad política que enfrentar. La verdad es que no queda nada de la película, ni siquiera el póster. Pero algunos modelos de los personajes pueden encontrarse en internet, así como la ciudad de Buenos Aires que se llegó a utilizar. Se supone que la película fue un éxito en su momento, hasta ser prohibida por la burla al presidente. Y evidentemente, la distribución nunca llegó lejos de Argentina. Cosas tan importantes como estas no pudieron ser conservadas por culpa de el gobierno argentino. Mas en el 2017, todo se empezó a contrarrestar con la creación de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional. Lamentablemente, ya es demasiado tarde para el apóstol. Y que la primera película animada de todos los tiempos esté perdida para siempre es algo que sí te duele. Bien sabemos que It, o Eso, se ha convertido en un estandarte del terror para Warner. Y la gran adaptación de Stephen King existe y llegó a las pantallas grandes, que es la que conocemos en esta parte del multiverso. No es precisamente lo que se envisionó originalmente. Esta adaptación de It estuvo en producción desde el 2009. El productor y escritor David Kaganish iba a trabajar con viejos productores, colegas con los que había estado junto en la película The Invasion. Y según el productor, para Pennywise quería alguien menos consciente de su ironía. Decía que si aún estuviera vivo, Buster Keaton hubiera sido perfecto para el papel. Solamente un año después, el productor terminó abandonando el proyecto. 2 años después, Warner trajo a Cary Fukunaga a la producción, famoso por haber dirigido True Detective. Y con el director también tuvimos al escritor, Chase Palmer. Gracias a estos hombres fue decidido que la película se iba a convertir en 2, con la primera siendo un coming of age de adolescentes. El Pennywise que conocemos hoy en día es sinónimo de Bill Skarsgård. Pero, vamos, ¿tú te acuerdas de que no fue el Pennywise que originalmente se anunció? En mayo 4 del 2015, Will Poulter fue anunciado como el payaso tenebroso. Fue reportado que la impresión que dejó en Cary Fukunaga después de su audición le consiguió el papel. También el niño actor que era muy popular en ese entonces, Ty Simpkins, iba a ser parte del club de los perdedores. Nosotros tenemos 2 películas a la fecha, pero de donde vino todo fue del guión de Cary Fukunaga. Quería alejarse del libro considerablemente, hacer lo mismo que Stanley Kubrick con El Resplandor. Y a pesar de tomar muchas libertades y la mala experiencia que Stephen King tiene con esa película, el guión consiguió la bendición. Esta versión de It alguna vez se creyó perdida, pero a la actualidad se han filtrado 2 guiones en internet. La primera podría considerarse como la visión más pura de lo que quería Fukunaga. Los miedos no eran monstruos per se, sino conceptos que los adolescentes tienen que enfrentar, como el abandono, el crecimiento, el futuro, la pérdida. El problema que Warner tenía con estas versiones era la sexualidad que se presentaba, ya que a pesar de no tener la orgía que Stephen King había escrito originalmente, los temas de menstruación y sexo se presentaban de una manera agresiva, lo cual sí hizo que varios padres alejaran a los niños de las audiciones. Y aunque la visión de Cary Fukunaga fue descartada, su guión fue muy influyente en lo que fue utilizado al final. Por eso creo que la primera parte es infinitamente mejor que la segunda. En sí, que tengamos los guiones disponibles es un gran encuentro, pero lo que aún no ha llegado a nuestras manos es esa versión de Will Poulter como Pennywise. Sabemos que las audiciones son filmadas para poder ser revisitadas y mostradas a la gente importante. Nosotros hemos visto muchos posibles castings detrás de escenas. Cuando Cary Fukunaga dejó el proyecto y todo pasó a manos de los hermanos Muschietti, Will Poulter abandonó el papel, ya que habían pasado muchos años desde su audición, y retomar un personaje tan violento como Pennywise era algo que no estaba en sus planes. Pero la pregunta persiste: ¿dónde está la cinta que Cary Fukunaga vio o
filmó. Porque para llegar al punto donde se anunció al chico como el antagonista, significa que el metraje tiene que existir en algún lado. Solamente no hemos tenido acceso a él. Sin embargo, este no es el único misterio que queda respecto a las películas de It, ya que parte de la versión que conocemos y fue un éxito en taquilla ha quedado perdida e inaccesible para los fans. Como en todas las producciones, las películas de eso también tienen escenas eliminadas. Uno las puede encontrar si las busca en internet o en el contenido extra del Blu-ray. ¿Qué pensarías si te digo que hay una escena eliminada que nunca se ha visto, ya que resultó ser tan perturbadora que tuvo que ser eliminada para conseguir la clasificación R? La primera vez que se llegó a saber de la escena es porque Bill Skarsgård la mencionó en una entrevista en el 2017. Hablaba sobre filmar un flashback en 1600. Al final, un resumen de la escena fue posteado en el Reddit de la película, y la escena fue descrita algo así. En 1637, una mujer de 19 años, llamada Abigail, corre a su cobertizo tratando de callar los llantos de su bebé. De pronto, las luces del candelabro se apagan, mientras que una cara inhumana emerge del pozo, con su humanidad completamente distorsionada, como si pareciera no haberse formado aún, pero los dientes de sus fauces se mostraban filosos. Mientras que la luz empieza a tintinear, la cosa cambia su rostro por el de un hombre, una mujer, una bestia, un monstruo. Cuando ella lo llama el diablo, ella se describe a sí mismo como el comedor de mundos. La madre trata de ofrecerse como tributo, pero la criatura dice que se llevará a los dos, que su esposo también morirá y se llevará a todo el mundo hasta que solamente queden hierbas en la tierra. Tras escuchar el llanto de la mujer, la cosa le ofrece otra opción: que le dé su bebé y que le perdonará la vida, mientras que la chica besa a su bebé, despidiéndolo y postrándolo en el piso, a lo que la criatura sale de su escondite y se arrastra hasta él. La mujer hipnotizada, completamente sometida al brillo, mientras que se escucha el crujido que solamente los huesos rompiéndose pueden hacer. No fue hasta que salió It Parte 2 que el director confirmó la existencia de esta secuencia, pero que no podía hablar de ella hasta que terminara en alguna versión de la película. Alguna vez se habló de un corte de 6 horas de It. No sé si se refiere a solamente la segunda parte o una combinación de las dos, pero hasta la fecha, la escena jamás ha visto la luz del día. Dígase que fue por la pandemia o lo ocupado que el director estaba al cubrir la película de Flash, pero no descarto que aún hay una oportunidad para ver esta escena. El próximo año se estrena la serie It, Welcome to Derry, donde se ha confirmado que Bill Skarsgård retomará su papel como el payaso. Ahora, bajo el manto de HBO, quizás una escena así de violenta y perturbadora podría salir finalmente. Pero nada está garantizado. Tenemos que esperar. Lo único que tenemos hoy en día es una imagen que parece confirmar todo. Bill Skarsgård aparece en maquillaje rojo como una forma morfa. Además, todo parece indicar que hay referencias a esta escena dentro de las películas. En el corte alternativo, hay una escena donde Ben ve una pintura de una mujer con un bebé cerca de un pozo, muy parecido a la imagen que aparece en la pared de su investigación. Les repito, queda una oportunidad de encontrar esta escena y finalmente se nos da a conocer el origen de Pennywise. Chicos, así como estos 5 ejemplos, tengo muchos más. Películas macabras, prohibidas, oscuras y tenebrosas que guardan mucho de la historia del arte que tanto amamos. Por favor, quédate conmigo, deja tu like y comenta tu apoyo porque quiero seguir esta sección. Quiero dedicarle este video a mi nuevo miembro del canal, Apu. No sé si seas el mismo de los Simpson, Apu, pero me da mucho gusto que en un video de los media, tú y yo nos pudimos encontrar. Te mando un abrazo y muchas gracias, Apu. Muchas gracias a todos los miembros del canal que apoyan Caja de Películas. Si tú también quieres tu saludo, aparecer en esta lista y votar por futuros videos, pica el botón de unirse aquí abajito.
Y como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y no te preocupes, no estás perdido. Ve este video, te vas a encontrar.